Bienvenidos a los recorridos de Botel. En esta ocasión sí, nos vamos con la saga cinematográfica de asesinos seriales más famosa del cine, la saga de Hannibal Lecter. Basada en una serie de novelas escritas por Thomas Harris. No te mentiré, por falta de interés y hueva, no me he leído todas las novelas, pero me he chutado las películas. Y he de decir, que me ha impresionado el repertorio de monstruos humanos que aparecen en el universo de Hannibal. Es decir, los asesinos que aparecen en toda la saga cinematográfica del Caníbal de Lecter. El silencio de los inocentes o de los corderos por su título traducido en español de 1991. Hannibal del 2001. El dragón rojo del 2002. Y Hannibal, el origen del mal del año 2007. Dentro de estos 4 filmes aparecen villanos o asesinos seriales ficticios muy peculiares que se convierten en los personajes claves de la historia. Por ello haremos un recorrido de estos villanos del más interesante al más complejo. Pues en este recorrido veremos sus diferentes motivos, como enfermedades, locura, venganza, traumas y poseídos por pura maldad. He de decir también que estoy consciente que las películas que siguieron después de la de 1991 con Judith Foster no fueron muy bien aceptadas por la crítica, pero recuerden que en estos recorridos no suelo criticar las películas, sino solo recorrer los puntos de vista de los personajes que se retrata y que comparte características similares con otros personajes. Así que sin más parloteo, vamos al tema. Los villanos de Hannibal. A principios de la década de los 90, llegó un filme que cambiaría el cine. Se podría decir que casi el definitivo thriller policíaco. The Silence of the Lambs. La cinta basada en una serie de novelas escritas por Thomas Harris. Llevaban a la pantalla grande la historia del asesino caníbal de Hannibal Lecter, que se convirtió en uno de los antagonistas más reconocidos y emblemáticos en el cine. Interpretado majestuosamente por el actor británico, Anthony Hopkins. La primera aparición de Lecter nos llevaba a una investigación de la FBI por encontrar a un asesino en serie donde recurren con el mismo Lecter para que les brindara información sobre los patrones de conducta del asesino que buscaban, seguido de la fuga más sanguinaria del cine. Después del éxito de El silencio de los inocentes, se realizaron varias secuelas y precuelas basadas en la saga de Hannibal Lecter. La siguiente película fue Hannibal, que transcurre una década después. Esta describe el paradero de Lecter y las consecuencias que tuvo al relacionarse con él, la agente de la FBI Clarice Starling. La tercera parte fue el inicio de las precuelas. El dragón rojo exploró los primeros encuentros de Hannibal Lecter con el FBI y su detención y enfrentamiento con el agente Will Graham, quien es acosado por un admirador de Lecter. La última película en la saga de Hannibal Lecter es Hannibal, el origen del mal. Esta película cuenta la historia de la infancia y adolescencia de Hannibal Lecter y profundiza el desarrollo de sus ideas por asesinar y sus patologías mentales. Como vemos, los filmes solo sigue las vivencias del caníbal de Lecter, pero aún con ello dentro de su historia podemos ver otras apariciones de otros diabólicos asesinos y mentes trastornadas en estos tétricos filmes. Desde auténticos poseídos, degenerados, sádicos y morbosos. Mentes que incluso el mismo Lecter inspiró o tuvo alguna clase de contacto. Lecter incluso cooperó para atraparlos y también llegó a enfrentarse contra estos personajes. La historia de Hannibal abre la puerta al mundo de los asesinos en serie del cine de terror. Por ello, aquí haremos un recorrido a esas mentes criminales que rodearon la historia del caníbal. Empezamos con Mason Verger. Interpretado por el actor inglés Gary Oldman. Mason Verger es el antagonista principal de la novela de 1999 llamada Hannibal, escrita por Thomas Harris. Es un pedófilo sádico y enemigo a muerte del caníbal Hannibal Lecter, en la película Hannibal del año 2001, dirigida por Ridley Scott. Sigue siendo uno de los personajes más perturbadores e inolvidables del mundo de Hannibal. Este retorcido individuo, interpretado macabramente por Gary Oldman, se convierte en un antagonista oscuro y fascinante que deja una marca imborrable en la historia de los filmes de Hannibal. Mason Verger pertenecía a una de las familias más adineradas de los Estados Unidos. Heredero de una vasta fortuna, su vida parecía estar destinada a la opulencia y el éxito. Sin embargo, detrás de esta fachada de riqueza y poder, el destino le tenía una diabólica tragedia. Debido a vicios pedófilos en su juventud fue condenado por abuso sexual. Si bien no fue encerrado en la cárcel por sus altas influencias, fue obligado a rehabilitarse tomando terapias psiquiátricas. Fue allí que conoció al Dr. Hannibal años antes que este fuera atrapado y condenado.
En una noche Hannibal, invitado por Berger a su mansión, lo drogó con alta morfina y drogas alucinógenas a Mason en un acto de pura crueldad. Lecter abusó de Mason obligándolo a tasajearse el rostro por completo. Lecter dio de comer a su perro todos los pellejos de carne de su rostro al perro de Mason. Mason quedó desfigurado y ciego de un ojo de por vida. Estos traumas dejaron una profunda cicatriz en el alma de Berger, convirtiéndolo en una sombra vengativa y obsesionada con el dolor y la destrucción. Atormentado por su pasado, Mason Berger se sumerge en una búsqueda despiadada de venganza contra Hannibal Lecter, utilizando su vasta riqueza y sus recursos ilimitados. Por años no pudo encontrarlo y se quedó frustrado cuando Hannibal estuvo recluido en el hospital psiquiátrico de alta seguridad en Baltimore. Sin embargo, cuando se enteró de su escape, Berger se embarca en una misión retorcida para capturar al famoso psicópata para sacarlo de su anonimato y someterlo a su propio infierno personal. Berger va juntando pistas de su paradero con el viejo personal del hospital psiquiátrico y de hecho compra la máscara de Lecter a uno de los enfermeros para el ritual de su brutal venganza. Para lograr su cometido, sigue el reclutamiento de Clarice Starling, la brillante agente del FBI, y la involucra en su peligroso juego. En Florencia, el inspector Rinaldo Pazzi está investigando la desaparición del conservador de una biblioteca y se encuentra con su reemplazo, el Dr. Fell, quien no es otro que Lecter. Al mismo tiempo, el departamento de Pazzi es contactado por Starling, quien, al recibir una carta perfumada de Lecter, quiere tener los vídeos de vigilancia de todas las perfumerías que venden ese particular perfume, incluida una en Florencia. Cuando Pazzi logra ver a Fell en uno de los vídeos solicitados, él descubre su verdadera identidad y, esperando obtener la recompensa de $3 millones, contacta a Mason Berger. Pazzi decide atrapar a Lecter con la ayuda de los hombres de Berger, pero Lecter, sin embargo, intuye sus planes y lo asesina ahorcándolo y destripándolo desde el Palazzo Vecchio. Lecter se dirige a los Estados Unidos para encontrarse con la agente Starling. Desesperado Berger, porque ni con una recompensa de 3 millones puede dar con Lecter, recluta al corrupto empleado del Departamento de Justicia Paul Krendler. Krendler, tentado por el dinero de Berger, entrega falsas cartas de amor de Lecter a los directivos del FBI, diciendo que las encontró en la oficina de Starling. Como resultado, Starling es puesta en receso administrativo y, por lo tanto, es incapaz de seguir la captura de Lecter por los hombres de Berger. Gracias a ello, Berger pudo seguir más de cerca el acoso de Lecter a Starling y su reunión. Con ello los hombres de Berger logran secuestrar con éxito a Lecter con una pistola de corriente. Starling intenta detener a los secuestradores, pero ellos logran escapar en una vagoneta negra. Más adelante, Starling no se rendirá y asaltará la mansión de Berger al intuir bien que esta era obra suya. En el gran momento que esperaba Berger teniendo atrapado al caníbal de Hannibal, le comenta en su presencia que tendrá una brutal muerte. Comenta sarcásticamente que Lecter debe estar pensando que debió matarlo ese día, pero Lecter lo observa con ternura, como admirando lo que le hizo a Berger como si fuera su obra de arte. Le comenta: "No, Mason, prefiero verte así como estás". Después, Starling irrumpe en la mansión de Berger, donde se las arregla para matar a sus hombres y soltar a Lecter justo antes de que la manada de cerdos sea liberada. Sin embargo, recibe un disparo. Lecter salva a Starling al cargarla y evitar que fuera devorada viva por los animales. Mientras lo hace, persuade al asistente de Berger, Cordell Doemlin, de arrojar a Berger en la fosa donde están los cerdos y culpar a Lecter en caso de algún problema. De esa manera Berger es traicionado por su mozo y arrojado al corral donde estaban los jabalíes hambrientos. Berger muere en pánico viendo la trompa del jabalí abrirse para devorar su rostro desfigurado. Devorado vivo y traicionado, su venganza terminó siendo el final de su tétrica mala suerte. Por años Mason Berger pasó a ser el único sobreviviente de las víctimas de Hannibal Lecter. Pero por seguir al caníbal ese atributo se desvaneció. Para Lecter fue un placer acabar con su vida y llevándolo incluso a terminar con la vida del agente corrupto de Paul Krendler, quien incluso devoró partes de su cerebro. Los errores de Berger fue su enferma obsesión por terminar con la vida de Lecter de una manera tortuosa, ya que Lecter no le teme a la muerte. Tampoco le teme al dolor y la tortura. Esto se puede confirmar ya que, cuando la agente Starling lo esposó por sorpresa en la casa del lago, en un extraño respeto que le tiene a ella, eligió sin dudarlo y con rapidez amputarse su mano en vez de la de Starling para liberarse y escapar de la policía que fue llamada por Starling, sin tomar estos aspectos, sin darle importancia a la tranquilidad que tenía Lecter al estar en su presencia, ya que Lecter de alguna manera sabía que Starling interrumpiría en la mansión.
Lo cegó de no tomar medidas de seguridad extremas y acabar con el caníbal lo más pronto. Debido a eso fue el personaje dentro de los filmes del caníbal más tétrico y triste de la saga. Existe una serie donde se exploran más aspectos del personaje, pero recuerden que solo nos enfocaremos en las participaciones fílmicas. A propósito de ello, en el enfoque de su personalidad tétrica el actor Gary Oldman elaboró una voz distintiva para el Berger. La voz de Berger es lenta y parapléjica, con un tono amenazante y perturbador. Oldman estudió a personas con discapacidades del habla para desarrollar el habla arrastrada y distorsionada de Berger. Eso combinado con el trabajo de maquillaje elaborado por el artista Greg Cannom y el escultor Kazuhiro Tsuji, convirtieron al personaje de Berger en lo más memorable del filme Hannibal, pues hasta transmite dolor y miedo el personaje de Oldman. Se dice que, durante el rodaje, Oldman permanecía en el set con su maquillaje y prótesis puestos, interactuando con el equipo y el reparto para mantener la esencia de Berger en todo momento. Algunas escenas de la película que mostraban la violencia extrema y los actos vengativos de Mason Berger fueron eliminadas para evitar una calificación restrictiva. Aunque estas escenas no aparecen en la versión final de la película, se ha informado que Gary Oldman las interpretó de manera intensa y perturbadora, lo que resaltó aún más la crueldad del personaje. Esto hubiera ayudado al filme y a brindarle más categoría terrorífica al Berger, ya que en las novelas Berger lleva a cabo actos de sadismo inimaginable, sometiendo a sus víctimas a torturas horripilantes y grotescas. Sus métodos son tan perversos que incluso los más fuertes de espíritu no pueden evitar sentirse profundamente perturbados por sus acciones. Por desgracia, a pesar de la estupenda entrega que ofreció Oldman al personaje, como fue expuesto, Mason Berger queda después de todo como la víctima más infame de Lecter. Quedó convertido en la obra de arte más enferma y monstruosa que pudo crear en su vida Hannibal. Berger representa la oscuridad y el odio más profundo de la naturaleza humana. Eso lo convierte en uno de los antagonistas de Hannibal más interesantes, pero no de los más brillantes. Jane Gumbo, o Buffalo Bill, interpretado por el estadounidense de cine y televisión Ted Levine. Cronológicamente, Jane Gumbo fue el primer antagonista de las cintas de Lecter en el filme de 1991 El silencio de los corderos. También aparece en la novela homónima de 1988. Gumbo también podría ser considerado el primer villano enigmático de la comunidad LGTB. Bueno, quizás, ya que Gumbo es un personaje que consideraba desde su adolescencia haber nacido en el cuerpo erróneo y deseaba una reasignación de sexo. Sin embargo, un historial de denuncias por violencia e inestabilidad mental le impidieron su permiso clínico mental para que lograra su transformación transexual o mujer trans, como se suele llamar ahora por la corrección política. Frustrado y enloquecido, llevó a cabo una serie de crímenes, dejando cadáveres de mujeres sin piel, lo que llevó a que los oficiales de Kansas City lo apodaran como Buffalo Bill. Llevó a cabo una serie de secuestros a mujeres con sobrepeso. Luego las mataba de hambre antes de asesinarlas, con lo que moldeaba su piel en un traje de mujer para que él lo usara en sus demencias sobre una transformación mística. Esto llevó a una peculiar investigación que involucró al mismo Hannibal por sus altos conocimientos en psiquiatría y experiencia criminal, además de haber conocido a Jane. Todo por atraparlo. Jane Gumbo nació en California a finales de la década de los 40 durante el siglo XX. Su inicial nombre resultó en un error en su acta de nacimiento, ya que originalmente su madre lo quería nombrar James. Fue abandonado por su madre a los 2 años. A los 12 años de edad, asesinó sin razón alguna a sus abuelos, lo que lo condenó 6 años en rehabilitación vocacional de Tulare. Fue allí donde aprendió a ser sastre. Cuando salió libre de Tulare, tuvo un romance con Benjamin Raspail, quien lo apoyaba también económicamente. Trabajó en una tienda de curiosidades en Baltimore, donde fue despedido y con furia, llevó otro crimen contra una mujer relacionada con la tienda. Cuando la mató robando su bolso, llorando lo abrió en su casa buscando algo de valor, y fue allí donde tuvo una epifanía al observar que el bolso tenía mariposas muertas, pero solo una salió con vida volando del bolso. Esa visión disparó en su mente delirios psicóticos peligrosos. Raspail luego terminó su relación con Gumbo a favor de un marinero noruego homosexual llamado Klaus. Gumbo asesinó a Klaus por celos y creó un delantal con su piel. Tomó la cabeza decapitada de Klaus e insertó una polilla en su garganta, luego la colocó dentro de un frasco, que escondió dentro de un automóvil en un depósito de incautación propiedad de Benjamin Raspail. Aquí las demencias de Jane empiezan a ser más viles y crueles. Siguiendo su delirio de que ya era un transexual, Gumbo inició solicitudes para una resignación de sexo.
o sea la operación jarocha o la rebanada salchichón coloquialmente hablando. Pero fue rechazado por las investigaciones que realizaron los hospitales que revisaron sus expedientes. Gumb fue considerado demasiado perturbado psicológicamente y no encajaba en el perfil de un verdadero transexual. A principios de 1975 conoció al Dr. Hannibal Lecter a través de Raspail. Solo tuvo una sesión. Según Raspail, Gumb atacaría solo a hombres homosexuales. El mismo Lecter terminaría bajo arresto por su propia ola de asesinatos y antropofagia, incluido Raspail como su novena víctima. A pesar de que solo conoció a Gumb en persona una vez, Raspail le había dicho mucho sobre él en sus sesiones de terapia. Gumb, tras consultar con el Dr. Lecter, se convierte en sastre en Belvedere, Ohio, donde conoce a Frederica Bimmel, una mujer con sobrepeso, cuya piel le llama la atención. Gumb, tras la negación de su cirugía de cambio de sexo, decide transformarse en una mujer usando las pieles de sus víctimas costurando un traje. Para ello, prepara un sótano para albergar a sus víctimas, empezando por Bimmel. Sin embargo, descubre que la empleadora de Bimmel, la señora Lippmann, tiene una casa con un sótano adecuado para sus planes. Gumb hereda la propiedad tras la muerte de la señora Lippmann y secuestra a Bimmel, manteniéndola prisionera en un pozo. Aunque son amigos, Bimmel se convierte en la primera víctima de los asesinatos del ahora llamado Buffalo Bill. Como Buffalo Bill llevó a cabo varios asesinatos contra mujeres obesas. Su patrón era secuestrarlas y dejarlas morir en el pozo de su casa para que sus pieles se aflojasen aplicándoles loción antes de morir para coser sus pieles fácilmente. Llegó incluso a quitarle el cuello cabelludo a una mujer para hacer una peluca. Poco después, Gumb secuestró a la hija de la senadora Ruth Martin, Catherine. Su secuestro se convirtió en noticia nacional, y su madre le hizo una súplica televisada a nivel nacional para que le devolviera a su hija. Los planes de Gumb para matar a Martin fracasaron cuando logró atraer a su perrita Poodle Precious al pozo usando un balde y restos de comida. Martin exigió que le pasara un teléfono. Esto enfureció a Gumb, ya que no estaba dispuesto a arriesgarse a dañar a su amada perrita Precious mientras mataba a Martin. El agente del FBI Jack Crawford asignó a la agente novata Clarice Starling para hablar con el Dr. Hannibal Lecter. Esto llevó a una larga y costoso trabajo por parte de Starling para conocer la mentalidad de Gumb a manos de Lecter. Durante el caso, Lecter sugirió que las ubicaciones de los cuerpos de las víctimas eran desesperadamente aleatorias y que Bill habría comenzado codiciando a alguien que conocía. Esto ayudó a Starling a determinar que Frederica Bimmel fue su primera víctima y que su cuerpo fue cargado deliberadamente, para que no fuera la primera en ser encontrada. Lo que dificulta que el FBI deduzca que ella era de su ciudad natal y que él la conocía personalmente. En la boca de Bimmel se descubrió una polilla de cabeza de muerte, que era una de las muchas polillas criadas por Gumb. Después de escapar de la custodia, Lecter puso al FBI en alerta, ya que temían que su oportunidad de capturar a Bill antes de que asesinara a Catherine Martin se hubiera perdido. En un intento desesperado por obtener pistas, Clarice decidió visitar Belvedere, Ohio, el lugar de la residencia de la primera víctima de Bill. Allí, al hablar con el padre de la víctima, descubrió que la señora Lippmann era la empleadora de la joven. Entonces Starling fue a la casa de los Lippmann donde fue recibida por Gumb, quien se identificó como Jack Gordon. Allí ella notó que una polilla pasaba volando junto a ella. Por su característica de los crímenes, ya que la cara calavera no son del continente americano, por lo que se tienen que criar en cautiverio, por ello Starling se dio cuenta de que Gumb era Buffalo Bill. Sus ojos se encontraron y Gumb se dio cuenta de que acababa de ser identificado. Ignorando su orden de ser arrestado, logró escapar y se escondió dentro de la casa. Starling lo persiguió hasta el sótano y encontró el pozo donde estaba encarcelada Catherine Martin. Gumb desactivó la energía, incluidas las luces. Usando sus gafas de visión nocturna, así como los artículos de su armario, vio a Starling luchando en la oscuridad. Gumb no la liquida rápidamente aún llevando la ventaja, porque queda atraído por el cabello de la agente. Su torpeza es aprovechada por Starling, quien reaccionó al instante y se giró disparando al solo escuchar el lento ruido de revólver de Gumb. Gumb muere ejecutado por Starling. Balbuceó sus últimas palabras para ella. ¿Cómo se siente ser tan hermoso? Catherine Martin fue rescatada, llevando a Precious en sus brazos, y volvió a su vida normal. Se dijo que un bombero al que se le había ordenado llevar a la perrita a una perrera cercana, pero se la llevó a casa con él. Después del entierro de Gumb, los tabloides publicaron historias sobre él, cambiando su apodo a Mr. Hyde.
Gump pasó a ser un asesino realmente repulsivo en el universo de Hannibal. Desde matar a sus abuelos, decapitaciones, torturas y costura de piel humana. Más mezclar sus transformaciones sexuales con la metáfora de las mariposas en sus crímenes. Dieron un terrible aspecto psicológico en este trastornado individuo. También a que nunca luchó por cambiar su personalidad, en lugar de ello. Decidió transformarse en mujer por medio del odio y el crimen más vil a través de sus alucinaciones. Esto sugiere una forma extrema de trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, puede ser más exacto sugerir que Gump pudo haber querido convertirse en su madre, ya que veía películas caseras de su madre como un ritual antes de matar, y que en realidad nunca conoció a su madre. Mostró un placer sádico al cazar a sus víctimas en sus sótanos, disfrutando de la angustia que estaba causando mientras deambulaba sin rumbo en la oscuridad. Sin embargo, Gump no era reacio a los sentimientos. Amaba a su madre, a pesar de su horrible educación. También adoraba a su perrita llamada Precious. Lecter resumió la patología de Gump, ya que no nació como un monstruo, sino que lo hizo a través de años de abuso sistemático, adentrándose en la caracterización del personaje de Jane Gump. El actor Levine tuvo que someterse a un cambio físico notable. Adelgazó varios kilos y se sometió a una rutina de ejercicio rigurosa para lograr un aspecto delgado y demacrado. Su dedicación al papel es evidente en la imagen perturbadora que desarrolló visualmente. Se dice que Levine estudió perfiles de criminales reales para desarrollar la mente de Gump, esto combinado con la novela. Como curiosidad, la famosa escena de la danza, cuando Jane Gump baila frente al espejo mientras se viste con la piel de sus víctimas. Ted Levine improvisó esconderse el pene con su pubis para formar una vagina que era el sueño de Gump. Además, que fue él mismo quien realmente eligió la canción Goodbye Horses hizo que se convirtiera en un momento icónico del cine, aunque a la vez bastante creepy. A pesar de sus episodios delirantes y psicóticos, demostró ser un hombre inteligente y amante de los animales. Digamos que, a pesar de poseer tanta maldad, había un espacio de luz en su demente cabeza. Era experto en disfrazarse, usando muchos alias falsos para ocultar su verdadera identidad. Era un excelente sastre, utilizando la experiencia de su empleo anterior para lograr un efecto espantoso como Buffalo Bill. También tenía conocimientos forenses, sabiendo que arrojar a sus víctimas al agua eliminaba cualquier rastro de él. Lo inquietante sería que nunca en su vida mostró un rastro de psicoanálisis y solo se hundía más en sus trastornos mentales. Por ello es uno de los asesinos no solo de Hannibal, sino del cine en general de ser muy especial y macabramente recordado. Como último dato, es curioso que el caso de Buffalo Bill se resolviera justamente cuando una de sus víctimas provenía de altas esferas con influencias políticas poderosas. Es decir que la única víctima que se salvó de las manos de Gump por la policía, fue la hija de la senadora Ruth Martin Catherine. Tal vez por ello, Hannibal gozó su angustia cuando él la tuvo delante de su presencia por el caso. Lecter se burló cruelmente de la senadora, quizás por el hecho de que sabía muy bien que las autoridades no mueven un dedo hasta que les pisan los dedos de sus amos. Francis Dolaride, interpretado por el actor británico Ralph Fiennes. Dolaride fue conocido como el Dragón Rojo. Esto fue debido a años de abusos y una violenta personalidad que se manifiesta en su mente como un ser monstruoso que Dolaride vino a llamar el sistema del Gran Dragón. Completó su visión con el Dragón Rojo, con motivo de una pintura realizada por Blake, titulada El Gran Dragón Rojo y la Mujer Vestida de Sol. Dolaride llevó a cabo asesinatos de familias, torturas y ejecuciones que copiaban las técnicas del mismo Hannibal. De hecho, llevó a crear un libro con tiras de periódicos sobre los casos policíacos que le interesaban con una enorme admiración a la figura de Hannibal Lecter. Por último mantuvo una obsesión con el oficial del FBI Will Graham, que lo llevaría a su final. Debido a su gran brutalidad y un comportamiento bipolar. Podríamos decir que Dolaride es el primer asesino en el recorrido con un tinte demoníaco, ya que presentaba síntomas de esquizofrenia y una lucha interna como si este realmente estuviera poseído por un demonio. Francis Dolaride es retratado en el filme de El Dragón Rojo, como un individuo atormentado por sus demonios internos. Desde temprana edad, sufrió un intenso abuso físico y psicológico por parte de su abuela, quien lo somete a un régimen de disciplina cruel y despiadado. Esta infancia traumática y solitaria deja cicatrices profundas en su psique, alimentando una creciente ira y resentimiento por la sociedad. Nació fuera del matrimonio sufriendo labio leporino en Missouri. Después de la muerte de su abuela, es puesto al cuidado de su extraña madre y su marido. Comenzó a mostrarse violento desde muy joven torturando animales. Tras destruir una casa a los 17 años es alistado en el ejército.
Fue desarrollando un desorden de personalidad múltiple, su otra violenta personalidad que se manifiesta como un ser monstruoso, el dragón rojo. Dolaride empezó sus matanzas asesinando a 2 familias dentro de un mes, ambos crímenes que se comprometen adelante o cerca de una luna llena. Él creyó que matando a las personas, o transformándolos, como él lo llamó, él podría volverse el dragón rojo totalmente. Él tenía un tatuaje entero del dragón rojo en su espalda como el símbolo del demonio que lo tenía bajo su dominio. El investigador del FBI Will Graham, fue sacado de su temprano retiro para ayudar en su captura. Graham tuvo una gran fama porque había capturado al Dr. Hannibal Lecter. De hecho, Lecter guarda un resentimiento por ese evento. Aún con ello y que todavía ese evento pudo costarle la vida, Graham decide visitar a Lecter en el hospital forense de Baltimore, esperando que el doctor podría ayudarle a identificar al dragón rojo, o brindar ayuda creando un perfil psicológico. Siguiendo esta reunión, Lecter ayudó a enviar la dirección de Graham a Dolaride en código. También fue provocado por Graham por medio de un reportero sensacionalista y pedante llamado Freddie Lowndes. Debido a publicar burlas del dragón rojo, es secuestrado por Dolaride. En su captura, Dolaride le enseña al mismo dragón rojo desnudándose ante su presencia. De repente por su espalda lo sorprende y le corta su lengua con sus dientes. Una escalofriante técnica que copió del mismo Hannibal. Antes de ello hizo que Lowndes mandara un mensaje a los agentes del FBI, amenazándolos escuchando el grito de dolor por su lengua cortada. El agente Will Graham demostró indiferencia por la muerte de Lowndes ya que lo detestaba por publicaciones que hizo de él en el pasado relacionado con el arresto de Lecter. Durante estos eventos, Dolaride se enamoró de una mujer ciega llamada Reba McLean. Esto ayudó a tranquilizar sus impulsos asesinos, lo cual enfureció la otra parte de su psique mental, y en el momento después de hacer el amor con McLean, el dragón rojo le pidió que la asesinara, a lo que Dolaride estuvo a punto de suicidarse para no hacerlo. Para calmar esas ideas suicidas, enloquecido voló a Nueva York, donde se comió la pintura de Blake para destruir el dragón rojo interno en su ser. Pero aquello solo empeoró las cosas, pues acosado por la personalidad violenta y los celos, opta por matar a Ralph Mandy, a quien identifica como su amante, y secuestrar a Reba para salvarla del dragón rojo. Su estrategia consiste en matarla de un disparo para que no sea su parte violenta quien la mate a mordiscos. Pero en un cambio inesperado, Dolaride hizo explotar la casa donde tenía secuestrada a Reba asegurándose que ella escapara. E hizo pasar su cuerpo supuestamente quemado por el de Ralph Mandy, incrustándole sus dientes. Con ello, obsesionado con el agente Graham, fue a buscarlo a su casa para asesinarlo con su familia. Pero Graham se alerta antes de su presencia, ya que Dolaride destroza antes los espejos de su casa. Allí tiene un intercado contra Graham ya alertado por la policía que el asesino estaba vivo y que mandarían refuerzos a su casa. Graham, conociendo su historial de abuso psicológico de Dolaride, lo provoca burlándose como lo hacía su abuela por su labio leporino. Dolaride se le avienta encima y Graham logra después con su arma defenderse y terminar con su vida, terminado con su tormentosa demencia demoníaca. Dolaride fue uno de los asesinos más tortuosos y peculiares del universo de Hannibal, de hecho gracias a la aportación visual que ofreció el actor Fiennes para el papel. Dentro de los fans de la saga, es considerado el favorito villano de las películas de Lecter. Sobre la interpretación de Ralph Fiennes como Francis Dolaride, fue todo un desafío que el actor abordó con una dedicación y compromiso impresionante. Para adentrarse en la mente del personaje, el actor se sumergió tanto en su papel que incluso colaboró con un psicólogo forense para desarrollar una comprensión más profunda de los trastornos psicológicos y las tendencias homicidas. Esta colaboración proporcionó a Fiennes una base sólida desde la cual construyó y desarrolló la complejidad de su personaje. Además de su investigación intensiva, Fiennes también tuvo que enfrentar desafíos físicos y emocionales para retratar a Dolaride de manera convincente. La transformación física del actor fue notable, ya que se sometió a un riguroso entrenamiento físico y alimenticio con uso de estimulantes para ganar masa muscular para tener una forma musculosa y amenazadora del personaje. Fiennes se comprometió a explorar las profundidades emocionales de Dolaride, abrazando sus miedos, inseguridades y obsesiones de una manera cautivadora. Dolaride es un asesino brutalmente perturbado ya que ni siquiera podía reírse o mostrar lapsos de alegría por algo. Pero al mismo tiempo demuestra una gran inteligencia. Su capacidad para planificar meticulosamente sus crímenes y evadir la detección de las autoridades demuestra su astucia y su habilidad para anticipar los movimientos de sus perseguidores. Poseía conocimientos de la mitología y el simbolismo.
Lo que llevó a Dolaride a sumergirse en el simbolismo del dragón rojo, que se convierte en su inspiración. Este conocimiento le permite crear rituales y actuar de acuerdo con la imaginación del dragón, lo que añade una capa adicional de complejidad a sus crímenes. Pero a pesar de tener una locura demoníaca, poseía una luz de esperanza con el amor, ya que se enamoró en serio de una mujer ciega. Eso le ayudó para tener una relación humana y un contacto por el poco cariño que quedaba de su ser. Por ello, el agente Will Graham se compadeció de él y comentó que Dolaride no era realmente un ser netamente malvado, que fue su culpa de la desgraciada creencia que tuvo. Esto sorprende, ya que Graham es una persona reservada, seria y fría. Aún con esos aspectos, por su manera fuerte, oscura de asesinar, casi pagana y empujada por un ente maligno en su mente, vuelven al dragón rojo el más oscuro y demoníaco asesino del universo Lecter. Y terminamos con Vladis Grutas, interpretado por el actor Gales Rhys Ifans. Vladis Gruta es el asesino más atractivo y clave de todo el universo Hannibal. Ya sea por la época épica en la que estuvo involucrado, o haber sido también el que originó la creación del mismo monstruoso Hannibal, es sin duda el más malvado y bribón que existió en la vida de Lecter. Vladis Grutas es el principal antagonista de la precuela del 2007 de Hannibal Rising. Grutas fue un criminal de guerra lituano durante la Segunda Guerra Mundial, que dirigió a un grupo de hombres por los campos de batalla solo para saquear riquezas y otros recursos. No le importaba nada sobre la cuestión de la guerra, ni siquiera la liberación de su país Lituania, a manos del bolchevismo. Solo le importaba sobrevivir a cualquier precio, robar y asesinar personas para su diversión. Durante sus escaramuzas, fue el responsable de destruir la vida de Lecter cuando solo era un niño. En la posguerra se convirtió en traficante de personas y de armas. En ese período, cuando más poder económico pudo tener, Lecter hizo su aparición para terminar su venganza contra él. Sus orígenes son algo polémicos por tratar temas políticos, pero recordemos que el personaje y la trama es tan solo una ficción literaria. Bueno, aclarado primero eso para que no haya alguna clase de pedos, continuemos con la biografía. Se desconoce su infancia, pero es seguro que provenía de la pobreza. En su adolescencia recurrió a la delincuencia. Tras la invasión de Rusia en Lituania en 1940, pasó a formar parte de los Hermanos del Bosque del Báltico, grupos partisanos nacionales que se oponían fuertemente al comunismo y a la pérdida de independencia. Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, dirigió un grupo de saqueadores a través de los campos de batalla con el único propósito de saquear riquezas que pudieron reunir. Al no tener afiliaciones políticas con los invasores rusos y estar copados por fuerzas nazis, deciden ser voluntarios para ser refuerzos de combate de las fuerzas SS en el castillo lituano Siwis. Allí, el comandante de las SS, para no tener que hacer el trabajo sucio, utiliza las fuerzas de Grutas para terminar con los judíos de la zona, afirmando que, si desean ser SS, deben probarlo. Grutas ordena que se liquide a los judíos del castillo, aunque no tuvieran pruebas de su origen judío. Al mismo tiempo, Grutas muestra satisfacción por los actos y hace burlas antisemitas. Después de ese suceso, los tanques rusos se acercaron al castillo Siwis por sorpresa y las fuerzas alemanas se vieron obligadas a luchar contra el grupo de Grutas en retirada. Aquí, el grupo saqueó todas las riquezas que pudo encontrar, lo que ayudaría a financiar su rico estilo de vida más adelante en la vida de Grutas. Dortlich, uno de sus compinches de Vladis, señaló al comandante de las SS herido antes de acostarse contra un vehículo averiado. Grutas se acercó, se burló de la declaración anterior que hizo el mayor y le disparó en la cabeza, robándole después sus joyas a su cadáver. Finalmente, se toparon con el albergue donde el conde Lecter había llevado a su familia. Afuera estaban los restos de una breve batalla, con rusos muertos y los adultos de la familia Lecter. En el interior, los hombres encontraron a dos niños, los capturaron y planeaban guardarlos para explicar historias que justificaran su falta de lucha. Sin embargo, pasaron los días y con muy poca comida disponible, el hambre comenzó a dominar sus mentes y Grutas fue el que decidió que debían comerse a la niña, la hermana menor de Lecter, para sobrevivir. Dortlich cantó una vieja canción de cuna lituana para ayudar a la niña a mantener la calma mientras la acompañaban afuera, con Grutas cargando el hacha. Fue brutalmente asesinada y luego hervida en una olla, donde la consumieron para sobrevivir el invierno. Gruta pudo matar a la niña con un disparo en la nuca para que no sufriera, pero eligió brutalmente asesinarla con un hacha.
Lecter quedó traumado por el hecho y con la decisión en el futuro de buscar vengarse, ya que Grutas siempre pareció gozar el acto de matar a su hermana y masticar con fuerza su carne. Tiempo después de aquel suceso, en algún momento durante o después de que terminó la guerra, Grutas estuvo involucrado en numerosos actos atroces que se dieron a conocer a los investigadores de la posguerra. Según el inspector Pascal Popil, cortó una cabeza de un rabino en Kaunas. También estuvo involucrado en más actos caníbales y disparó a niños gitanos en el bosque. También fue juzgado en los juicios de Nuremberg, pero pudo salir libre cuando un testigo le vertieron ácido en la garganta. Los años pasaron y Vladis pasó a ser un peligroso traficante de armas. Fue en ese periodo cuando Hannibal Lecter, ya convertido en un joven de 20, comenzó su cacería contra los hombres que mataron a su hermana. Vladis Grutas sería el último en morir en su lista. Cuando descubrió que Dortlich había sido asesinado por Lecter, le transmitió la noticia a Grutas en su bote en el centro de su operación de tráfico de personas. Mostró preocupación por la situación, mientras que Grutas retuvo una sensación de poder petulante, sintiendo que la situación era menor. Cuando supo el nombre del asesino, sonrió y les recordó a los demás que cenaron con él durante la guerra. Después de que Kolnas se va, su expresión cambia y se dirige a la trastienda donde algunas mujeres jóvenes son esclavas. Regresa al bar, donde le ordena a Milko que vaya a París a recoger un piano que Kolnas tiene listo para él, así como matar al niño, sintiendo que necesita que se encargue de él. Al ingresar a la propiedad de Grutas, Hannibal coloca una bomba improvisada y lo confronta mientras se bañaba, solo para ser interrumpido por los guardias de Grutas. A punto de morir, pero al mismo tiempo tranquilo, ya que recordemos que Hannibal no le teme a la muerte. La bomba de Lecter detona y corta la energía, lo que le permite herir a los guardias y escapar en medio del caos. Al regresar a la casa de Murasaki, el amorío romántico de Lecter, Lecter recibe una llamada de Grutas, quien amenaza con matarla a menos que se rinda. Al escuchar a los ortolanos cantando en la llamada, Lecter irrumpe en la casa de Kolnas y luego se dirige a su restaurante. Al encontrar y alcanzar el bote, Lecter se cuela a bordo, pero el capitán lo hiere. Matando a los guardias y al capitán, Lecter se apresura a salvar a Murasaki, solo para recibir un disparo en la espalda de Grutas, quien se jacta mientras abusa de Murasaki. Lecter se quita el tant, con hoyuelos por la bala de Grutas, y lo usa para cortar el tendón de la corva de Grutas. Con Grutas desarmado, Murasaki le ruega a Lecter que lo perdone por Popil, solo para que Grutas se burle de él. Burlándose, le revela a Lecter que le hizo beber el caldo hecho con Mischa, su hermana menor. Sugiere que Lecter asesina solo para seguir mintiéndose a sí mismo. Enfurecido, Lecter talla varias M en Grutas, hiriéndolo fatalmente. Horrorizado por Lecter, Murasaki declara que no queda nada humano dentro de él para amar, y se lanza por la borda. Lecter ejecuta a Gruta incluso cortándole su lengua con sus dientes. Lecter completa así su venganza. Al detonar la casa flotante con un explosivo improvisado, Lecter emprende su ida e inicia su camino en adelante como un brutal asesino. Vladis Grutas fue el único asesino dentro de la saga en ser verdaderamente perverso, abusivo y que jamás mostró rastros de arrepentimiento o alguna clase de reflexión por sus actos. Se podría decir que Grutas gozó todo acto delictivo que hizo. Grutter no solo era un asesino despiadado, también estaba implicado en el crimen organizado. Eso lo convierte en un villano más complejo, ya que no se trata de un asesino en serie convencional. Además de que jamás tuvo un trastorno mental y un historial de abusos para desarrollar alguna especie de locura o trauma como los asesinos anteriores. Simplemente era maldad por diversión y una mirada sanguinaria que tenía Vladis por la vida. En cuestión de su personalidad y visión, el actor Fiennes desarrolló una sensación de inquietud con el personaje y sobrecargarlo con tensión con su presencia magnética. Como datos curiosos, para brindarle una figura de líder a Gruta, Fiennes realizó una investigación exhaustiva sobre la psicología de los criminales y estudió casos reales de líderes de bandas delictivas. Los crímenes de Vladis Grutas se resumen dentro de la historia en numerosos soldados asesinados en batalla o por sus órdenes, y civiles asesinados por sus órdenes y por gusto propio, tráfico de armas y personas, decapitaciones, canibalismo y violaciones a mujeres. De hecho, se puede observar su degeneración cuando se lamió sus dedos para abusar de Murasaki. Y el peor de todos sus crímenes, fue asesinato de infantes. Como últimos apuntes, sobre la influencia de Vladis Gruta en la cultura popular. No llegó a ser icónica en el cine, ya que Hannibal, el origen del mal, recibió críticas mixtas y con el tiempo la película ha sido muy infravalorada.
Aún con ello, la interpretación de Rhys Fiennes como Vladis Grutas fue lo que más se destacó de la precuela. Su personaje se convirtió en un elemento importante en la mitología de Hannibal Lecter como la causa principal que provocó que naciera las demencias de Lecter. Por ello, Vladis Grutas se convirtió en la mente más perversa de todos los asesinos del universo de Hannibal Lecter. Es el villano más inquietante y despiadado de toda la franquicia. Así terminamos con el recorrido. Tal vez el máximo asesino no haya sido tan esperado más porque el filme, valga la redundancia, no fue apoteósica. Esto lo puedo comprender. Pero curiosamente este filme bastante infravalorado, contiene un paralelismo con X-Men primera generación, ya que Hannibal perdió a su familia en la Segunda Guerra Mundial y buscaba venganza por ello contra un individuo. Y en X-Men igual, Magneto busca venganza contra un individuo por destrozar su vida igual al matar a su madre durante la Segunda Guerra. Y curiosos, ambos vestidos de negros igual, ya de adultos tienen un enfrentamiento contra su némesis en un barco o bote igual. Muy probablemente el filme del villano Gruta haya sido plagiada un poco por X-Men, quién sabe, solo lo menciono por meter relleno. Pues bueno, llegamos al final con esta saga que ha sido abandonada fílmicamente. Creo que aún se podría revivir en el futuro teniendo una buena idea, aunque sea fuera de las novelas de Thomas Harris. Hannibal, según parece, escapó con dirección al Japón. Se podría desarrollar un filme con los últimos días de vida de Lecter en aquel país, apostando al fanservice reviviendo personajes por medio del deepface. Como he puesto aquí, haciendo conexiones de todas las películas, como su reunión con Buffalo Bill y su relación con otros personajes de la saga, en flashbacks. En fin, con eso terminamos por ahora, pronto tendremos más temas similares y otras cosillas. Espero que el video haya sido de su agrado. No olvides activar la campana de notificaciones del canal, ya que por tiempo suelo tardar un putero en subir los vídeos. El canal suele aparentar que lo he abandonado, pero créeme que no es así. Estoy al tanto del canal lo más que puedo. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¿No está escuchando la traducción?